Hola queridos MOS, bienvenidos de nuevo a Materia Oscura, a mi canal de ciencia en YouTube. Aunque estemos en pleno verano, hoy vamos a volver al universo, vamos a volver al espacio y vamos a hablar de esa estructura tan fascinante, la mayor estructura encontrada por el hombre, y ya os digo, probablemente la más fascinante del universo, que es la telaraña cósmica. Ya sabéis, es esa red gigantesca, invisible, que lo conecta todo y que hasta hace muy poco tiempo solamente podíamos ver de forma indirecta. Bueno, pues eso ha cambiado. Esta vez, un equipo de científicos italianos ha conseguido, lejos de una imagen borrosa o de una simulación informática, ha conseguido la primera imagen en alta definición de uno de los filamentos de la telaraña cósmica. Ahí queda eso. Vamos a ver, ¿qué es eso de la telaraña cósmica? Empecemos por abajo, desde donde estamos nosotros. Miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Miles de estrellas, millones de estrellas. Si nos alejamos lo suficiente, veremos que todas esas estrellas están agrupadas, todas juntas forman una galaxia, la nuestra, que es nuestra Vía Láctea, que es nuestra casa. Pero si nos seguimos alejando, al lado de nuestra galaxia aparecen otras, el grupo local, que son las galaxias que acompañan a la nuestra, todas dirigiéndose hacia el mismo sitio. Y desde más lejos aún podremos ver que hay otros grupos similares de galaxias, similares al nuestro, y que también se mueven en la misma dirección. A ver, ¿dónde termina esto? ¿Hasta dónde podemos seguir percibiendo estructuras cada vez mayores, estructuras cada vez más grandes, más majestuosas, a base de irnos alejando más y más y más? Bueno, si consiguiéramos tener una perspectiva lo suficientemente amplia, pues lo que veríamos es que el universo entero es una especie de esponja, o mejor, como una enorme telaraña en 3 dimensiones, cuyos filamentos, enormes ríos de materia, se extienden a lo largo de millones de años luz y se conectan entre sí todas esas galaxias. Y en los puntos donde esos filamentos se cruzan, en esos nodos, que es donde la materia es más densa, las galaxias se agrupan en enormes cúmulos de miles de miembros. Es decir, imaginaros esas especies de ríos brillantes formados por nubes de gas y también por grupos de galaxias que se mueven hacia esos nodos cuya gravedad enorme atrae a todo lo demás, y eso en grande forma esa telaraña cósmica de la que hemos hablado tantas veces. Bueno, a grandes rasgos eso es la telaraña cósmica. Es esa infraestructura, podemos decir, ese andamio sobre el que se construye todo lo que vemos. Galaxias, cúmulos de galaxias, las estrellas que contienen, y lo más curioso es que la mayor parte de esa red pues resulta invisible. ¿Por qué? Pues porque está hecha de un material que no emite luz. Ya sabéis, la famosa materia oscura. ¿Y cómo sabemos que esa red existe? Podéis preguntaros. Bueno, lo sabemos desde hace décadas. Los cosmólogos han tenido muy claro que esa telaraña cósmica es una realidad, no es una simple ficción. ¿Y por qué están tan seguros? Bueno, hasta ahora por las simulaciones. Las simulaciones por ordenador, que son modelos matemáticos que se alimentan con datos reales y luego se hacen evolucionar, bueno, pues nos muestran que la evolución del universo, según va evolucionando el universo, surge este tipo de estructura filamentosa, este tipo de telaraña tridimensional. Y nos la mostraban además con una claridad asombrosa. Tenemos gráficos, tenemos imágenes de estas simulaciones, ¿no? Bueno, en los puntos de encuentro de esos filamentos, donde la densidad, como os he dicho, es mucho más grande, ahí es donde donde se forman las mayores concentraciones de galaxias. Y entre esos filamentos fluye el gas, que es hidrógeno, el combustible que alimenta la formación de nuevas estrellas en esas galaxias. Pero claro, una cosa es verlo en una simulación y otra cosa muy diferente es observarlo directamente. Y ahí es donde estaba el gran desafío, en conseguir ver esto directamente. Es que ese gas intergaláctico, que además es el gas
esos filamentos están hechos del gas más abundante, que es el hidrógeno. El 99% de toda la materia ordinaria del universo es hidrógeno. Bueno, pues emite una luz, porque algo emite, pero tan débil que detectarla sería, pues no sé, como intentar ver una bombilla encendida a 3 millones de kilómetros de distancia y además usando una vela para iluminarnos. Vamos, imposible. Así que durante muchísimo tiempo la única forma que teníamos para ver esa lejanísima estructura, esa telaraña de forma indirecta, eran las simulaciones o midiendo, que algunas veces se ha hecho, la absorción de su luz. Es decir, cuando la luz de una galaxia muy lejana y muy brillante pasaba a través de uno de estos filamentos, ese gas absorbía una pequeña parte de esa luz, con lo cual dejaba una firma, una huella en la luz de la galaxia, y esa huella sí que la podíamos ver y la podíamos estudiar. Así es como los hemos visto hasta ahora, estos filamentos. No era pues como ver la sombra de algo, pero sin ver el objeto en sí, ¿no? Bueno, pues eso con este nuevo trabajo ha cambiado. Y ha sido gracias a la labor de un equipo internacional de investigadores, liderado, como os he dicho, por la Universidad de Milán, y con la participación del Instituto Max Planck de Astrofísica, que está en Alemania. Han conseguido un hito histórico. Han conseguido una imagen, la más nítida hasta la fecha, de uno de estos filamentos. Y no es un filamento cualquiera, conecta dos galaxias activas y se extiende a lo largo de 3 millones de años luz, que es un poco más de la distancia que nos separa a nosotros de nuestra vecina galáctica Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz, para que os hagáis una idea, ¿no? ¿Y cómo ha conseguido esto? Bueno, pues gracias a una combinación de tecnología de vanguardia y de muchísima perseverancia, que es algo muy importante en ciencia. El instrumento clave que ha permitido esta proeza es MUSE, que es el espectrógrafo multiunidad que está instalado en el Very Large Telescope, el VLT, que como sabéis está en el Observatorio Europeo Austral, que está en Chile, ¿no? Bueno, pues este instrumento, el MUSE, es esencialmente una máquina muy sensible y que es capaz de captar la luz más débil que podamos imaginarnos. Pero incluso con un instrumento así la tarea no fue nada fácil. Fijaros que los científicos tuvieron que llevar a cabo una de las campañas de observación más ambiciosas llevadas a cabo en una única región de cielo, acumulando cientos de horas de datos. Es decir, que se pasaron meses enteros observando la misma porción, el mismo trocito de cielo, con la esperanza de captar esa luz débil y esquiva de las emisiones del gas de los filamentos cósmicos. Bueno, el resultado de todo ese esfuerzo es una imagen de alta definición, la primera que nos muestra un filamento cósmico conectando estas dos galaxias, cada una de las cuales tiene en su interior un agujero negro supermasivo, ¿no? Ese filamento, esa estructura de gas difuso, ha sido capturado gracias a una luz que emitió hace ni más ni menos que 12.000 millones de años. ¿Qué quiere decir? Pues que ese filamento está a 12.000 millones de años luz de distancia. Pensar por un momento en lo que esto significa. La luz de esa estructura ha viajado a través del universo durante casi todo el tiempo que el propio universo ha existido, solo para ser capturada justo ahora por nuestros telescopios. Es en cierto modo como recibir una postal del universo cuando solo era un bebé. El hallazgo, que ha sido publicado en Nature Astronomy, pues como podéis imaginar tiene una importancia capital, porque por primera vez se han podido caracterizar las propiedades del gas dentro de estos filamentos y a través de mediciones directas, no de simulaciones. Y lo más interesante, al comparar estas observaciones con las simulaciones por ordenador, ¿qué es lo que pensáis que ha pasado? Pues que los resultados coinciden. Es decir, la teoría, esas simulaciones que teníamos hasta ahora, pues resulta que eran correctas. La teoría ahora tiene un reflejo clarísimo en la observación. Por lo tanto, la importancia de este trabajo es enorme. No se trata de una simple curiosidad científica, porque entender el modo en que fluye el gas a través de la telaraña cósmica pues nos permite comprender la evolución de las galaxias. Y es que las galaxias no son
aunque nos lo pueda parecer, no son como islas independientes, sino que forman parte de un ecosistema que es mucho más grande. Se alimentan del gas que le llega a través de estos filamentos. Es como el sistema circulatorio de un gran organismo vivo. Si entendemos cómo circula la sangre, podremos entender también la salud del organismo. Y en este caso, si entendemos cómo fluye ese gas a través de los filamentos, podremos entender por qué, por ejemplo, algunas galaxias forman estrellas a un ritmo frenético y otras, sin embargo, no forman ya estrellas. No les llega ya el riego. Bueno, pues este descubrimiento, además, como podéis entender, no viene de la nada, tiene precedentes. Hay otros estudios que han contribuido a conocer mejor, cada vez mejor, la telaraña cósmica. Recuerdo, por ejemplo, uno en 2020, que un equipo de la Universidad de California usó un método similar, pero su resultado fue menos detallado, ¿no? Y se detectó la emisión de un filamento. Y además se han realizado distintas observaciones indirectas, como las que mencionábamos antes, ¿no? Que también han aportado pruebas de la existencia de esta red. Pero este estudio del que estamos hablando hoy, con su imagen de alta definición, marca un antes y un después, porque es la primera vez que tenemos un retrato tan claro de la estructura en sí misma. Los propios investigadores lo resumen bien. Dicen en su estudio que por primera vez han podido trazar el límite que hay entre el gas que hay dentro de las propias galaxias y el material que contiene la telaraña cósmica. Y lo han podido hacer a través de mediciones directas. Es decir, que han conseguido distinguir, podríamos decirlo así, dónde acaba la galaxia y dónde empieza el filamento. Se trata, por supuesto, de una investigación o de una línea de investigación que acaba de empezar, ni siquiera ha terminado, como propio dicen los científicos en su estudio. Con una sola no basta. Este es el primer filamento que se ha conseguido fotografiar con tanta nitidez y de esta forma. Pero claro, ahora el objetivo es buscar más, es seguir encontrando más. Hemos visto, es como si hubiéramos visto la primera ramita de un árbol que es gigantesco y ahora tenemos primero que ver todo el árbol y luego explorar el resto del bosque. No os digo nada la tarea que queda. Los científicos, los autores de este estudio, en efecto, ya están recopilando más datos para descubrir otra serie de estructuras parecidas, ¿no? Y quién sabe, algún día poder tener una visión general, una visión completa de cómo se distribuye, de cómo fluye el gas en la telaraña cósmica, ¿no? Cuáles son las zonas, digámoslo así, mejor alimentadas, cuáles son las zonas muertas y por qué. Y sería una forma de descubrir también diferencias entre las distintas regiones del universo, cosa que, como sabéis, va en contra del principio cosmológico según el cual todo el universo se distribuye exactamente de la misma manera, ¿no? De una forma suave y uniforme. Ya veremos, lo mejor está por llegar. A ver, en definitiva, es un momento apasionante para la cosmología. Hemos pasado de las simulaciones y de las observaciones indirectas a tener una imagen directa de una de las estructuras más fundamentales que existen en nuestro universo, de la telaraña cósmica. La telaraña cósmica ya no es solo una teoría, ya no es solo una idea abstracta, ya no es el fruto de una simulación, es una realidad a la que hemos empezado a ver por primera vez con nuestros propios ojos. Este es el vídeo, esta es la historia que os quería contar hoy. Solo me queda pediros que os suscribáis, si no estáis suscritos ya, y que nos sigáis también, no solamente por aquí, sino también en las redes, donde publicamos pequeñas píldoras, pequeños cortos, pues casi todos los días, continuamente. Así que espero que os haya interesado. Nos vemos la semana que viene. Somos Mo.